Miércoles, 8:30 de la mañana. Te doy la bienvenida a La Luciérnaga Artística, el podcast donde hablaremos sobre literatura, arte y cultura. Conducido por tu amiga Lucía Mejido. Sígueme en todas mis redes sociales. Transmitiendo a través de Viendo.net. Hoy presentamos Gabriel García Márquez, el genio del realismo mágico. Miércoles, 8:30 de la mañana. Buenos días, iniciamos este programa de La Luciérnaga Artística con el siguiente pensamiento. Un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Gabriel García Márquez. Quiero dar una cálida bienvenida a toda la gente bonita que está entrando puntualmente a escuchar este programa de La Luciérnaga Artística. Agradezco infinitamente su presencia. Agradezco también a mi compañera de cabina Yadira por ayudarme el día de hoy y a Viendo.net por permitir esta transmisión. Y antes de continuar, quiero recordarles que le den like al video, que me manden un saludo, que me escriban un comentario sobre qué les parece el tema de hoy, para que yo pueda tener un registro de quiénes son mis escuchas y también para poder mandarles un saludo muy especial más adelante dentro del programa. Hoy hablaremos de un personaje que hizo de lo cotidiano algo extraordinario, Gabriel García Márquez. Seguramente han escuchado su nombre, muchos lo conocen por su novela más famosa, 100 años de soledad. Pero detrás de este libro hay toda una historia fascinante de vida, de pensamiento y de creación. Gabriel García Márquez fue el padre del realismo mágico, este estilo en el que todo lo sobrenatural se vuelve parte de la vida cotidiana. Pero Gabriel García Márquez no lo inventó solo. Él tuvo su gran influencia en Juan Rulfo, el precursor de este género, quien escribió la novela Pedro Páramo. Es un autor mexicano, Juan Rulfo, y es alguien a quien Gabriel García Márquez admiraba profundamente. El mismo Gabriel García Márquez dijo que después de leer a Rulfo se dio cuenta que él podía contar las historias que llevaba dentro desde su niñez, con libertad y además con un estilo propio. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura y se convirtió en el cuarto latinoamericano en recibir este galardón, después de Gabriela Mistral, de Miguel Ángel Asturias y de Pablo Neruda. La voz de Gabriel García Márquez no solo fue literaria, también fue profundamente política y humana. Y además le dio al mundo una mirada única de América Latina. Hoy en este episodio vamos a descubrir quién fue realmente Gabriel García Márquez. Recuerden que este programa es para las personas que tienen poco tiempo pero que quieren cultivarse, que quieren conocer un poquito más cada semana. Y hoy vamos a descubrir quién fue Gabriel como hombre, como escritor, como periodista, también como persona controversial. Y les invito a que se queden hasta el final del programa para que lo conozcan desde su vida, desde su obra y sobre todo desde sus pensamientos. Vamos a hablar un poco sobre su infancia y sus primeros años. Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, un pequeño y calurosito pueblo al norte de Colombia en el que estaba rodeado de naturaleza, de supersticiones, de relatos mágicos. Él fue el hijo mayor de Luisa Santiago Márquez y de Gabriel Elogio García, aunque en realidad las personas que se encargaron de criarlo durante sus primeros años fueron sus abuelos maternos. Esto tuvo un profundo impacto en la forma de Gabriel de ver y de contar el mundo. Esto fue sumamente importante para su crecimiento y su formación. Su abuelo, el coronel Nicolás Ricardo Márquez, fue un veterano de guerra
que tenía una profunda conciencia política y además tenía un gran talento para narrar historias. De él, Gabriel García Márquez aprendió el amor hacia la palabra hablada y también un sentido de justicia política que se colaría más tarde en muchas de sus obras. El coronel solía contarle historias sobre violencia, sobre guerra, sobre los códigos de honor que había como si fueran cosa de la vida cotidiana. Y su abuela materna, Tranquilina Iguarán, era todo lo contrario. Ella le hablaba sobre fantasmas, sobre las señales del destino, sobre milagros, apariciones, y además lo hacía de una forma tan natural que a Gabriel García Márquez le fascinaba. Su abuela era de las que decían, no cruces la calle si hay un gallinazo en el alero, y cosas así muy supersticiosas, y además lo decía con tanta seguridad que el pequeño Gabriel, el niño, no dudaba en que de verdad el mundo estuviera rodeado e inundado de presencias invisibles, mágicas. Esta mezcla entre lo real y lo fantástico es la semilla clave en el realismo mágico, sobre todo en el de Gabriel García Márquez. Después de esta infancia que tuvo tan llena de imágenes y de emociones, se fue a estudiar Derecho a la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, pero tardaría muy poco en darse cuenta de que las leyes no eran para él, que lo que realmente le apasionaba era contar historias. Así que él comenzó a la par a trabajar en un periódico escribiendo cuentos y crónicas, y esto lo llevó a desarrollarse como periodista. Gabriel García Márquez se hizo un periodista muy especial que llevaba siempre en su bolsillo una libreta para recopilar historias todo el tiempo que revelaran la verdadera esencia y el alma latinoamericana. Su carrera como reportero comenzó en 1948 cuando tenía 21 años, escribiendo para el diario Universal en Cartagena, y luego pasó por el Heraldo en Barranquilla, pero fue hasta 1954 con su ingreso al Espectador en Bogotá cuando su carrera dio un gran salto. Ahí escribió cuentos, escribió críticas de cine, pero sobre todo crónicas. Y su primer gran bomba periodística estalló en 1955, cuando publicó una serie de entregas sobre un caso real de un marinero llamado Luis Alejandro Velasco, que sufrió un naufragio, fue sobreviviente de un naufragio, y las historias originales decían que había sido causa de una tormenta este naufragio, pero después de una serie de meticulosas investigaciones y entrevistas, Gabriel García Márquez reveló que en realidad el barco se había hundido por un exceso de carga ilegal que llevaba este barco. Y bueno, esto desató un escándalo y el gobierno militar colombiano no soportó esta denuncia, y el periódico lo decide enviar como a un exilio voluntario en 1955 a Europa. Gabriel García Márquez llega a Roma como corresponsal y ahí trabaja para este periódico, El Espectador, y también estudia un par de meses cine. Después va a París, se establece en París porque esta ciudad le llamaba mucho a Gabriel García Márquez por toda su historia cultural, por su historia literaria, pero unos meses después de que llega a París, El Espectador es clausurado por la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla. Y con el cierre del periódico, Gabriel García Márquez se queda sin trabajo, se queda sin salario, se queda sin su estabilidad económica, sobre todo. En París, Gabriel García Márquez no era conocido, ni siquiera sabían de él no hablaba bien francés, todavía no tenía libros muy importantes vendidos, no era famoso ni tenía reconocimiento mundial, así que
sufrió unos años de verdadera precariedad y vivía en una pequeña pensión en el barrio latino, trabajaba escribiendo columnas para revistas y periódicos latinoamericanos y los enviaba y a veces le pagaban, a veces no. El mismo Gabriel decía que había veces que comía una vez en el día o que subsistía de puro pan duro y café. Sin embargo, bueno, estas experiencias no hicieron que Gabriel dejara de escribir, todo lo contrario. Esto le ayudó a tener una fuerza creativa que lo marcaría durante toda su vida. Se agarró de sus momentos más duros para inspirarse y él siempre dijo que París fue una escuela de carácter y de literatura para él. En París él aprendió a confiar en su voz como narrador y fue durante esta época en la que pulió varias de las obras que después lo ayudarían a generar un camino claro hacia su reconocimiento en la literatura, como escribió El coronel no tiene quien le escriba, y también la novela llamada La mala hora y algunos otros textos que les digo que le ayudaron a consolidar su camino hacia la literatura. Luego, en los años 60, trabajó para la prensa latina en la agencia de noticias fundada por el gobierno cubano tras la revolución y desde allí cubrió muchos eventos y conflictos políticos en Venezuela, en Cuba, en México, también vivió un tiempo en Nueva York, pero su visión crítica del gobierno cubano no le ayudaba y esto fue lo que lo empujó a por fin establecerse en un lugar y ese fue aquí en la Ciudad de México y esta fue su casa durante muchos años. Durante todos estos viajes que él hizo como periodista, Gabriel García Márquez no solo recogía los hechos que veía, él se preocupaba por ver las formas de hablar, las distintas formas de expresarse de los pueblos, los gestos, los colores, los olores, los paisajes, las controversias que se encontraba, las contradicciones. Él no solo se dedicaba a narrar las noticias, él realmente se involucraba con el alma de los pueblos que estaban sufriendo algún evento que él cubría. Y bueno, esto fue lo que hizo que tuviera una huella profunda después en su estilo, todo este ritmo ágil que tiene, los diálogos, los colores, todas estas formas de hablar de sus personajes que son tan reales, pues eso lo consiguió desde su mirada de cronista durante toda su formación como periodista. Gabriel García Márquez, después de convertirse en este escritor de periódico, de crónicas, esto le ayudó mucho a su estilo. Y bueno, también fue un estilo donde todo lo sobrehumano, todo lo mágico también cabía en la realidad. Y además cabía con memorias, con denuncias y con un sentimiento verdaderamente humano y profundo. Después de todo esto fue que su infancia en Aracataca y su formación hizo que se pusiera en este camino hacia esta consagración como un artista literario tan importante como lo conocemos hoy en día. Después hablemos un poquito de su boom y de cómo llegó a tener esta consagración literaria de la que les hablo. En 1967, Gabriel García Márquez escribe Cien años de soledad, la publica, y es una novela que revolucionó totalmente la literatura a nivel mundial. Esta historia de la familia Buendía y del pueblito de Macondo se convirtió en un fenómeno inmediato. Sus libros se vendieron y se tradujeron a más de 25 idiomas y la gente conectó muy rápido con esta novela porque podían sentirse identificadas muchas personas de diferentes culturas
por su mezcla única que tiene con su realismo mágico y la tradición de América Latina. Este libro no solo marcó el inicio del boom latinoamericano, sino que postuló a Gabriel García Márquez como uno de los escritores más importantes del siglo XX. Su reconocimiento culminó en 1982, cuando les digo que recibió el premio Nobel, y los agradecimientos que le dijeron fue esto: por sus novelas e historias cortas, donde lo fantástico y lo real se combinan en un mundo rico de imaginación, reflejando la vida y los conflictos de un continente. Esto fue lo que dijo la Fundación Nobel. Y bueno, este galardón confirmó su lugar como una voz esencial para la cultura y la identidad latinoamericana. Así es como Gabriel García Márquez pasa de ser un periodista y novelista a un ícono de la literatura y de la cultura latinoamericana. Después de que escribió Cien años de soledad, él pudo consolidar su formación como este escritor con otras de sus obras, como El otoño del patriarca, que escribió en 1975, que es una novela que nos demuestra la soledad de una persona que tiene poder. También Crónica de una muerte anunciada en 1981, que también mezcla el periodismo con la tragedia, y una de sus novelas más conmovedoras, El amor en los tiempos de cólera, en 1985, una historia de amor profundamente nostálgica y también muy humana. Yo creo que Gabriel García Márquez es uno de los autores más leídos en Latinoamérica y también en la historia universal, porque sus novelas nos llevan profundo, nos hace sentir con mucha emoción y además de una forma muy amena. Y bueno, con estas obras, Gabriel García Márquez no solo nos dio libros memorables, también nos hizo entender la realidad desde la literatura, con mucha imaginación, emoción y una mirada sumamente crítica. En estos momentos voy a hacer una pausa para mandar unos saludos a la gente que nos esté escuchando a través de los canales de ViendoNet, como por ejemplo Facebook. Tenemos a Patti, Laura, Patricia Casas. Felicidades, excelente programa. Muchas gracias, Patti Casas. Sofi, Dominga Sánchez, muy interesante tu programa, saludos. Muchas gracias, Dominga. Tenemos a Aida Nogués Rivera, saludos. Muchas gracias, Aida. Un placer que estés hoy en este programa. Es increíble leerte. Luis Garzón, Luc, felicidades por tan buena narrativa. Muchas gracias. Para mí es un placer que estén aquí escuchándome y me encanta leer comentarios nuevos de personas que se están integrando a esta comunidad de cultura. Tenemos en YouTube Alberto Bravo, Brenda Santa Colomba, buenos días, saludos, muy buenos días, Brenda, gracias por conectarte. Pilar Armenta, buen día, un escritor imperdible, es verdad. Muchas gracias, Pilar, por tu comentario. María Luisa, buenos días, muchos saludos. Ricardo Acevedo, ingeniero Acevedo, muchas gracias por estar aquí. Navi Love dice buenos días. Y Vianey Romero Bautista dice saludos desde Altamira, Tamaulipas. Saludos, Vianey, muchas gracias por estar aquí. Como les digo, a mí me encanta leer que hay personas nuevas sumándose a esta comunidad. A veces no puedo mandar saludos a todas las personas, pero si me faltó alguien, les agradezco mucho su presencia. Y bueno, sigamos con Gabriel García Márquez. También, al ser una persona sumamente comprometida con la realidad política y social de América Latina, él también se pone en un lugar de mucha crítica, de mucha mira, y la gente también se cuestiona lo que hace en su vida privada, ¿no? Y las decisiones que toma. Y una de las controversias más importantes que ha generado ha sido su amistad con Fidel Castro. A mí también a veces me puede llegar a sacar un poco de onda. Sin embargo,
Bueno, este líder de la Revolución Cubana que conoció en los años 70 era una personalidad sin duda fascinante en muchos sentidos y Gabriel García Márquez lo sabía, él encontraba esta fascinación dentro de él. Había veces que podían tener charlas muy largas de literatura, de cultura y fue alguien que en su momento también representó para Gabriel García Márquez pues una transformación radical para América Latina o la esperanza de una transformación radical para nosotros los latinoamericanos. Y a pesar de que Gabriel García Márquez nunca se postuló realmente como comunista, sí tenía muchas ideas que apoyaban a este movimiento, defendió muchos logros sociales de la Revolución Cubana, como la educación o la salud, y bueno, también había veces que admitía, aunque con más reservas, que pues no todos los actos de este movimiento se podían justificar tan fácilmente. Sin embargo, él siempre dijo que él prefería usar su escritura para abrir puertas y no para cerrarlas. Y bueno, esta amistad con Fidel Castro también le permitió a Gabriel García Márquez hacer algunas gestiones dentro de lo cultural y en pro siempre de la cultura. Y bueno, ya como reflexión final, podemos decir que Gabriel García Márquez sigue viviendo entre nosotros. Sus letras, sus libros, sus frases están en los libros, están en películas, están en las paredes que tienen frases por ahí en algún restaurante, en la calle, está en grafitis. Su cara es muy reconocida a nivel mundial y tiene muchas historias donde hay memoria, donde hay dignidad cultural y sobre todo lo más importante, una voz que nos dice no te olvides de dónde vienes. Para Gabriel García Márquez era importante reconocer nuestras raíces y bueno, esto es lo que yo quiero que se queden mucho en la mente, no olvidar de dónde venimos, quiénes son nuestros ancestros, nuestros antepasados, cuál es nuestra historia como mexicanos, como colombianos, como venezolanos, como latinoamericanos. Y aunque muchas personas puedan cuestionar sus posturas políticas, lo cierto es que su literatura nos sigue conmoviendo a millones. Sus frases siguen vivas y siguen vivas sobre todo, ya olvídense de los libros, de las revistas, de las películas, sigue viva en nuestra memoria colectiva. Eso es lo más importante de su legado. Así que si alguna vez se preguntan por dónde comenzar a leer a Gabriel García Márquez, yo les diré que no importa. Comiencen desde donde quieran, desde sus historias breves, desde Cien años de soledad, desde donde ustedes quieran, cualquier forma de leer a Gabriel García Márquez es disfrutable, es amena y es mágica. Y bueno, eso es todo de mi parte el día de hoy aquí en La Luciérnaga Artística. Les recuerdo que si les gustó este programa, por favor lo compartan, mándenselo a personas que ustedes crean que tiene 20 minutitos, 25 minutitos para recordar o para aprender algo nuevo. Para mí es muy importante que no nos olvidemos de nuestra historia como humanidad, sobre todo. Así hablo de mucha cultura latinoamericana, pero también de cultura universal y eso es porque es muy importante siempre recordar nuestra historia para no repetirla, para aprender de ella y sobre todo lo más importante para ser mejores personas, porque para eso es la cultura. Y bueno, eso es todo de mi parte. Les recuerdo que me sigan en todas mis redes sociales como Lucía Mejido, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Ahí también les subo contenido de aproximadamente 1 minuto cultural. También a veces les recito poemas, a veces les cuento datos curiosos, a veces también por ahí puedo llegar a subir una canción cantada por mí. Entonces síganme en mis redes sociales, compartan, denle like, suscríbanse y los veo el próximo miércoles con más contenido cultural. Hasta pronto.
Miércoles, 8:30 de la mañana. Te doy la bienvenida a La Luciérnaga Artística, el podcast donde hablaremos sobre literatura, arte y cultura. Conducido por tu amiga Lucía Mejido. Sígueme en todas mis redes sociales. Transmitiendo a través de Viendo.net. Hoy presentamos Gabriel García Márquez, el genio del realismo mágico.